El derecho a la intimidad en las publicaciones en línea de la rama judicial. Sentencia de unificación de la Corte Constitucional, lectura de la sentencia, parte 4. Te invitamos a suscribirte a este canal de YouTube y si eres abogado te invitamos a nuestra comunidad de apoyo para abogados y estudiantes Educación Legal Abogados Colombia, puedes encontrar el link en la descripción. Además, mediante correo electrónico remitido a la Corte el 7 de junio de 2022, el CNDOJ informó que, a través de la División de Sistemas de Información y Comunicaciones, soporte página web, se realizó capacitación virtual, Teams, a los despachos judiciales, Juzgado 1 y Juzgado 2 el día 16 de mayo de 2022, hora 2:30 de la mañana p.m., a los usuarios administradores de contenidos, así como el acompañamiento, asesoramiento y garantizando el correcto procedimiento para la eliminación de los documentos que sobre ese proceso están publicados en el micrositio referenciado. Afirmó que los despachos judiciales confirmaron el ocultamiento de los documentos citados en la providencia Auto 652 de 2022, 93. La Sala Séptima de Revisión advirtió que, a pesar de lo afirmado en la respuesta remitida por el Juzgado 2 al Auto 652 del 6 de mayo de 2022, el escrito de tutela del proceso de la referencia aún aparecía publicado en su micrositio dentro del portal web de la rama judicial. La Sala también encontró que, aunque en el micrositio web del Juzgado 1 sí se habían deshabilitado los hipervínculos que llevaban a los documentos del expediente dentro del proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso que se tramita ante ese juzgado, el link al que hace referencia la actora en el escrito de tutela, que permitía acceder a todo el cuaderno de la demanda de reconvención y, aún estaba habilitado en la red y llevaba al documento en formato PDF de la demanda de reconvención, y continuaba apareciendo en los resultados de búsqueda de G al introducir el nombre de la accionante. En consecuencia, por medio del Auto 892 de 2022 la Sala Séptima de Revisión, requirió al Juzgado 2, con el fin de que cumpliera a cabalidad la orden dictada en el Auto 652 de 2022, y ordenó al Juzgado 1 que eliminara el documento al cual se seguía pudiendo acceder a través del link que se relacionaba en el anexo escrito de tutela y que tomara las medidas que fueran necesarias para que el documento dejara de ser accesible al público a través del motor de búsqueda de Google, y ordenó al CNDOJ que garantizara el acompañamiento, asesoría y apoyo técnico que fueran necesarios para lograr el cabal cumplimiento de las medidas provisionales ordenadas. Mediante correo electrónico remitido a la Corte, el 22 de julio de 2022, el secretario del Juzgado 2 remitió un informe sobre el cumplimiento de las medidas provisionales ordenadas en el Auto 892 de 2022 por la Sala Séptima de Revisión. En particular, refirió que una vez recibió el Auto 892 de 2022 constató que en su micrositio web aparecía publicado el escrito de tutela con sus anexos dentro de este proceso. Explicó que desconocía esa publicación por lo que, para aclarar las condiciones en que ésta se efectuó, convocó a una reunión el 19 de julio de 2022 con los ingenieros encargados del portal, se refiere a los ingenieros del CNDOJ. En esa reunión se aclaró que la publicación del documento que contiene la acción de tutela se publicó en el micrositio web del Juzgado 2 porque, cuando la Secretaría del Juzgado 2 le notificó la acción del auto admisorio de la acción de tutela al CNDOJ, hubo un error en la interpretación del auto admisorio por parte del área de soporte de la página web, esto es, del CNDOJ, lo que llevó a la publicación de los archivos enviados, pues lo que en principio pretendía esta dependencia, era notificar a la directora del Centro de Documentación Judicial, CENDOJ, para que dentro del término de 48 horas respondiera a los hechos y pretensiones contenidos en el escrito tutelar del cual se estaba corriendo traslado y no como erróneamente lo interpretó el área de soporte de la página web, la publicación de los archivos para efectos de enteramiento de las partes y demás intervinientes, situación que fue manifestada por uno de los ingenieros en la reunión, al informar que siempre que un auto contenga en uno de sus apartes notifíquese, por el medio más expedito, se procedía a realizar el cargue de la actuación en el portal web del micrositio asignado para cada despacho o dependencia. Además, el secretario del Juzgado 2 sostuvo que el área de soporte del portal web de la rama judicial procedió a eliminar los archivos del micrositio web del despacho y confirmó que estos habían sido, debidamente eliminados, mediante correo electrónico del 19 de julio de 2022, 94. Por su parte, el Juzgado 1 se abstuvo de remitir respuesta al auto de medidas provisionales. La Sala pudo constatar que, luego de recibida la respuesta del funcionario del Juzgado 2, al escribir el nombre del accionante en el buscador de Google, dejaron de aparecer dentro de los resultados de búsqueda tanto del cuaderno principal como el cuaderno de la demanda de reconvención, dentro del proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio católico del expediente cuya publicación dio origen a la tutela que se estudia, 95.
Tampoco aparecen los vínculos que llevaban a los documentos dentro del micrositio web del juzgado accionado, y no figura el escrito de tutela que había sido publicado en el micrositio web del juzgado 2. El 7 de junio de 2022, 96, la señora CMAIJCH, actuando en calidad de coordinadora de la línea de inclusión social y abogada, respectivamente, de la Fundación Carisma, solicitaron que se les remitiera copia del expediente del caso de la referencia. Explicaron que, a través de la audiencia de selección y del auto de la Sala de Selección No. 1 del 31 de enero de 2022, se mencionó que el expediente de la referencia trata sobre el derecho al acceso a la administración de justicia y el principio de publicidad en el uso de mecanismos digitales en audiencia. En ese sentido, en su criterio, el caso podría aclarar el alcance del uso de la tecnología en el derecho a acceder a la administración de justicia, en un contexto con normatividad reciente desarrollada por el Congreso de la República en este tema. Además, justificaron su interés en el expediente en que han estudiado el ejercicio de los derechos fundamentales a la privacidad y a la libertad de expresión en Internet, así como las brechas digitales de conectividad, uso y apropiación de su uso, por lo que estima que podría enriquecer el debate. En su escrito, las peticionarias reconocieron que toda vez que la Corte Constitucional ha tomado medidas para proteger la identidad y los datos personales del accionante, las mismas son necesarias para la entrega de la copia del expediente. Mediante auto del 21 de junio de 2022, la magistrada sustanciadora respondió a la solicitud de las peticionarias. En particular, explicó que la entrega del expediente de su interés podría significar una vulneración de los derechos tanto del accionante como de otras personas involucradas, porque precisamente la acción de tutela se fundamenta en que con la exposición, por parte del juez, de los documentos que obran en el expediente, a la actora se le está violando su derecho a la intimidad personal y familiar. Y negó, en consecuencia, la solicitud realizada por la señora CMIC, y advirtió que la negativa a la entrega de copias del expediente no era impedimento para que, si de los hechos descritos en las consideraciones de esa providencia encontraban interés para participar en el proceso, lo hicieran como lo estimaran pertinente. El 5 de octubre de 2022, después de haberse registrado el proyecto de sentencia, la Secretaría de la Corte Constitucional recibió una intervención ciudadana de la señora CMAIJCH y de otras personas, 97, pertenecientes a diferentes organizaciones, 98. Sin embargo, teniendo en cuenta la extemporaneidad de la intervención, esta no fue tenida en cuenta por la Sala al momento de abordar el estudio del caso. En sesión del 21 de julio de 2022 y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61 del Acuerdo 02 de 2015, por medio del cual se unifica y actualiza el reglamento de la Corte Constitucional, la Sala Plena decidió asumir el conocimiento del caso. Luego, mediante auto del 25 de julio de 2022, la magistrada sustanciadora ordenó actualizar los términos procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Acuerdo 02 de 2015. 2. Consideraciones. Con fundamento en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991, la Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela adoptado en el proceso de la referencia. Previo a definir el problema jurídico que deberá resolver la Corte, es necesario determinar si el caso bajo estudio reúne los requisitos de procedencia de la acción de tutela. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene la facultad para interponer la acción de tutela por sí misma o por quien actúe a su nombre. Esto con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados. La legitimación para el ejercicio de esta acción está regulada en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. Según esta norma, la tutela puede ser presentada por la persona que vea vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales directamente, por la persona afectada, a través de su representante legal, por persona afectada, por medio de su apoderado, por un agente oficioso de la persona afectada, por el defensor del pueblo y los personeros municipales, directamente. En este caso la señora S. presentó la acción de tutela a través de su representante legal 99. A su vez, está probado que la actora es la demandante en reconvención dentro del proceso con expediente, que se tramita ante el Juzgado 1, respecto del que este último publicó el cuaderno completo de la demanda de reconvención del proceso. En consecuencia, teniendo en cuenta que la causa de la acción de tutela es la publicación en el micrositio web del juzgado accionado de una pieza procesal dentro de un proceso del que la actora es parte, en este caso se satisface el requisito de legitimación por activa. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción tutela procede contra cualquier autoridad pública.
A su vez, el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades, que haya violado, viole o amenace violar los derechos constitucionales fundamentales. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el capítulo 3 de ese decreto. En este caso el Juzgado 1 tiene capacidad de ser parte dentro del proceso de tutela, porque fue la autoridad que ejecutó la actuación que la accionante estima violatoria de sus derechos fundamentales, esto es, la publicación en su micrositio web del cuaderno de la demanda de reconvención dentro del proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso del que es parte. Por lo tanto, la Sala también encuentra acreditado el requisito de legitimación en la causa por pasiva. Aunque de conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela no tiene término de caducidad, la jurisprudencia ha establecido que la solicitud debe formularse en un plazo razonable desde el momento en el que se produjo el hecho vulnerador. En este caso, el juzgado subió al sistema la demanda de reconvención el 28 de enero de 2021, 100. A su vez, según el escrito de tutela, el 25 de mayo de 2021 la actora advirtió que piezas procesales del proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso del que es parte aparecían dentro del motor de búsqueda de Google. Al día siguiente, esto es, el 26 de mayo de 2021, el apoderado del accionante solicitó al juzgado accionado y adoptar las medidas necesarias para garantizar la reserva del expediente digital y se suspenda el acceso libre total o parcial al mismo, 101, y ordenar y adelantar una investigación al interior de su despacho que permita determinar las causas y responsables de esta violación a la intimidad de la señora S. 102. Ante la falta de respuesta por parte del juzgado accionado, la demandante presentó la acción de tutela el 25 de junio de 2021. En sede de revisión la Sala constató que los documentos a los que alude la actora en el escrito de tutela continuaban publicados en el micrositio web del Juzgado 1. Por lo tanto, la Sala advierte que, entre la fecha en que el accionado publicó los documentos del proceso y el momento en que la accionante radicó el escrito de tutela transcurrieron menos de 5 meses, y entre el momento en que el apoderado de la actora solicitó al juzgado accionado que tomara las medidas necesarias para garantizar la reserva de las piezas que había publicado y la fecha en que interpuso la acción de tutela transcurrió menos de un mes, y mientras que los documentos permanecieran publicados en la página los derechos del accionante podrían estar siendo vulnerados. En consecuencia, en este caso también se satisface el requisito de inmediatez. El artículo 86 de la Constitución dispone que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al respecto, obra en el expediente que la demandante acudió al juzgado el 26 de mayo de 2021, para pedirle que eliminara la información del proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio católico, del que ella era parte, que figuraba en la red, pero este último no respondió a su solicitud. Según lo refiere el juzgado accionado en su respuesta a la acción de tutela, mediante el auto de 30 de junio de 2022, el mismo día en que contestó la demanda de tutela, se negó a eliminar los archivos de su micrositio web y ofició a la rama judicial del Poder Público, Área de Sistemas, Centro de Documentación Judicial, CNDOJ, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Bogotá, Cundinamarca, Consejo Superior de Judicatura y Consejo Seccional de la Judicatura Bogotá, para que realicen lo pertinente a fin que se retire de los buscadores y navegadores la información que figure en la red, acerca de la señora S, respecto del proceso que se adelanta en este despacho contra ella y que se identifica con el radicado no. Expediente. Sin embargo, los documentos sobre los que la actora sostiene que su divulgación en Internet atenta contra sus derechos a la intimidad personal y familiar no solo permanecían publicados en el micrositio web del juzgado cuando la Corte asumió el conocimiento del caso, sino que también figuraban dentro de la lista de resultados de Google cuando se introducía en el motor de búsqueda el nombre de la actora. Sobre el particular, teniendo en cuenta que el ADCEM consideró, entre otras cosas, que la accionante pudo haber acudido al recurso de reposición respecto de la decisión del 30 de junio de 2022, para la Sala es claro que, por el contrario, en este caso la acción de tutela es el mecanismo idóneo para la protección de los derechos de la actora, porque, la respuesta del juzgado accionado fue posterior a la interposición de la acción de tutela, en todo caso, esa respuesta no fue completa y de fondo.
Aunque Google LLC afirma en su respuesta que la accionante pudo haber acudido a los mecanismos jurídicos y de autocomposición para solicitar la protección de sus derechos ante el juzgado accionado como propietario del contenido del micrositio web en que están publicados los documentos cuya reserva se persigue, la sala considera que en este caso imponerle a la accionante la carga de acudir a los mencionados mecanismos sería desproporcionado e inane, porque, la propietaria del contenido del micrositio web que publicó el documento es una autoridad judicial. Como lo pone de presente la vinculada, Google Search no es la entidad facultada para realizar la eliminación o retiro del contenido alojado en la página web de la rama judicial. Por lo tanto, considerando que el ordenamiento jurídico colombiano no ofrece ningún medio de defensa judicial para reclamar la protección de los derechos constitucionales fundamentales de la actora, la sala también encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad. De conformidad con los antecedentes expuestos, corresponde a la sala resolver el siguiente problema jurídico. Se vulnera el derecho a la intimidad personal y familiar cuando un despacho judicial publica en Internet, sin restricciones de acceso, piezas procesales que hagan referencia a la vida privada de las personas. Para solucionar el problema jurídico propuesto, la sala se referirá a el derecho de acceso a la información pública, el principio de publicidad en las actuaciones de los jueces, el derecho a la intimidad personal y familiar, la normativa sobre la publicación de contenidos y responsabilidades de los diferentes actores en el portal web de la rama judicial. Para finalizar, resolverá el caso concreto. De conformidad con el artículo 74 de la Constitución Política, por regla general el acceso a los documentos públicos es un derecho del que gozan todas las personas. A su vez, cualquier restricción al acceso de la información pública solo es posible por disposición del legislador. Como lo ha explicado esta Corte, el reconocimiento de este derecho tiene por fundamento el constitucionalismo contemporáneo. Concretamente, en la Asamblea Nacional Constitucional, los constituyentes abordaron el tema del acceso a los documentos públicos desde la perspectiva del derecho fundamental a la información y optaron por su consagración como derecho independiente del derecho de petición, 103. Buscaban con esto desterrar la llamada cultura del secreto, característica de sociedades de tendencia antidemocrática en las cuales no existe publicidad de los actos de las autoridades públicas, ya que toda información en poder del Estado es reservada, salvo algunas excepciones, 104. Por lo tanto, para la Constitución la garantía más importante del adecuado funcionamiento del régimen constitucional está en la plena publicidad y transparencia de la gestión pública. Las decisiones o actuaciones de los servidores públicos que no se quieren mostrar son usualmente aquellas que no se pueden justificar. Y el uso secreto e injustificado del poder del Estado repugna al Estado de Derecho y al adecuado funcionamiento de una sociedad democrática, 105. El derecho de la información pública está regulado en la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. El artículo 4 de esta ley lo define como aquel derecho del que goza toda persona para conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. A su vez, la jurisprudencia ha establecido que el derecho de acceso a la información pública es una garantía de los principios de transparencia y la publicidad. Continúa. Muchas gracias por escuchar y visitar este canal. Por favor suscríbete al canal para que no te pierdas nuestros eventos y cursos gratuitos. Apóyanos con un me gusta y comparte en redes sociales y grupos de WhatsApp. Y si eres abogado te invitamos a nuestra comunidad de apoyo para abogados y estudiantes Educación Legal Abogados Colombia, puedes encontrar el link en la descripción. Un saludo y magnífico día para ti.